A ver si se mueve el sonido. Perfecto. Bien. Profe, Sí, sí escucho. consulta. ¿Nos escucha? Ah, El documento que nos dejó ahí en el chat, usted en el aula nos va a dejar el documento porque yo quise entrar a descargarlo y me decía que tenía que hacerme un usuario para descargar. bien. Sí, 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 sí. Se los voy a dejar todos los documentos, se los voy a dejar. De todas formas, Ah, bueno. esta página de ILAM se llama, ahora la vamos a trabajar y les voy a contar un poquito. La inscripción es simplemente que te piden un mail. Yo entiendo que en tercer año de la facultad no están desesperados por suscribirse a una página de patrimonio con seguridad, pero que sí sepan que es sumamente interesante y que no las bombardean, no es esas páginas que las van a mandar y todo el tiempo tienen ahí información disponible. Así que por supuesto que va a estar subido, pero el peor escenario es poner un mail y avisar que lo van a usar. No se hagan problema. De patrimonio a recurso turístico. Eso es lo que hoy vamos a entender un poco sobre cómo se da esto y ya lo habíamos contado en nuestra primera clase de por qué necesitábamos en nuestra administración de empresa trabajar tanto con lo que era en su momento historia de la cultura, ahora patrimonio cultural, natural. Entonces, eso es lo que vamos a ir descubriendo durante nuestra clase de hoy. Lo primero que ponemos, y este cuadrito obviamente está cortado y copiado, porque hasta que yo hubiese hecho todo esto en el PowerPoint, llegaba la hora y no lo terminábamos, es la clasificación de la UNESCO, ¿sí? Cuando hablamos de patrimonio es como que es el gran referente, pero a mí me parece interesante que ver otros también, porque lo que a ustedes les puede llegar a pasar es que si en algún momento buscan información, recordemos que yo les comentaba que ustedes van a tener que hacer todas las clasificaciones sobre un destino y van a encontrar un montón de formas y autores que denominan al patrimonio. Pero de alguna manera vamos a comenzar con lo que sería el patriarca del patrimonio, que es obviamente nuestra clasificación de la UNESCO. Y si entonces justamente entendemos que hay un patrimonio que, yendo a la parte de arriba del cuadro, que es cultural, otro que es cultural natural y otro que es natural. Y dentro de este patrimonio cultural tenemos el tangible con muebles o inmuebles y el intangible. Y hay como un intermedio entre cultural y natural, que es justamente el nombre que contiene ambos, y un natural. No desesperen que todo esto está explicado punto por punto, solo que primero hago la presentación de los distintos patrimonios. Lo que nosotros vamos a trabajar también, para que vean otras formas, es con esta fundación ILAM, que es el Instituto de Latinoamérica para Museos y Parques. La palabra parques no entró en la sigla, no me pregunten por qué, se ve que quedaba muy incómodo, pero es una fundación que nace en Costa Rica, tiene muchísima cantidad de historiadores, antropólogos argentinos también dentro de su trabajo. Y como es bien puntual para Latinoamérica, hay muchos de sus artículos con los que nos podemos llegar a sentir identificados, que está buenísimo. Estaba viendo si se está grabando, esperemos que sí. Entonces, utiliza la misma clasificación, de hecho el texto arranca hablando justamente de la clasificación de la UNESCO, el gráfico que acaban de ver lo saqué del texto que ustedes van a tener. Pero ellos mencionan, además del patrimonio cultural, del natural y del cultural natural, hacen mención a un patrimonio construido y a un patrimonio intangible como algo aparte. Cada una de estas clasificaciones, de formas de llamar, digamos, al patrimonio, que engloba el patrimonio, podríamos decir, están también agrupadas de acuerdo a temáticas, por ejemplo, construcciones arquitectónicas, ciencia, arte, paisajes culturales, monumentos naturales, y lo que hace mucho hincapié, por eso justamente su nombre hace mención a institución, trabaja muchísimo ILAM con las instituciones que se encargan de cuidar esos patrimonios. Entonces, en todas sus clasificaciones
más allá del objeto a cuidar, hace mención o considera todo lo que son las instituciones susceptibles de cuidar ese patrimonio, ¿no? Es como que de alguna forma la jerarquiza, justamente, ¿no? Como para entender el rol importante de quienes son los que preservan este patrimonio que es tan importante. Entendido esto, veamos cuáles serían, en primer lugar, las diferencias, ¿no? Vamos a tomar como patrimonio, que es lo que digo que se puede llegar a reiterar un poquito con la parte teórica que ya vieron, entendemos que es la herencia de una comunidad, nación y de la humanidad entera, y aquello que el hombre posee y le ha sido legado de sus antepasados. Esa es la parte de patrimonio. Y se entiende también natural, por eso esa frase que tienen los parques nacionales, ¿no? De la tierra la tomamos prestada de nuestros hijos, porque entendemos que es el legado que les tenemos que dejar, esta conservación, todo lo que acarrea ese acervo, sea de una comunidad, de una nación o de toda la humanidad. Eso es lo que nosotros vamos a considerar justamente como nuestro patrimonio. Y este patrimonio, dijimos que teníamos la UNESCO, que sería como el gran patriarca hablando de patrimonios, y tenemos a nuestro Instituto Latinoamericano de Museos y Parques. Veamos entonces si hay muchas diferencias y se van a dar cuenta que no tanto, pero que son nombres pero que abarcan lo mismo. La UNESCO mencionaba, que era la primera parte del cuadro hacia arriba del que recién vimos, que existía un patrimonio cultural y que ese patrimonio cultural tenía la parte de tangibles, de los bienes muebles e inmuebles. Parece como que, no, mira, lo puse después. La parte de bienes muebles, yo decía, me falta una parte, no, armé la presentación. La parte de bienes muebles que presenta la UNESCO es comparable con ILAM, con lo que dice dentro de patrimonio cultural, habla de colecciones, que justamente es el patrimonio mueble custodiado por instituciones, museos de historia, de ciencia y técnica, de antropología y de arte. Es probable que ustedes esta parte de bienes muebles e inmuebles y la palabra patrimonio hasta ahora la asociaban mucho más con lo que tenía que ver con asentamientos contables, ¿no? Y con todo lo que eran amortizaciones y un montón de cosas. Por eso es posible que son términos que conocemos. La realidad es que para nosotros el patrimonio del que hablamos no es de ese contable, no es el personal, sino el que pertenece a las comunidades. Y sin bienes muebles sigue siendo lo mismo, que es todos aquellos materiales que se pueden trasladar de un lugar al otro. Empecemos a dar ejemplos como para entender lo que puede ser tanto la clasificación de bienes muebles de patrimonio cultural para la UNESCO como las colecciones. Por ejemplo, la conservación de un acta de la independencia de un país, eso obviamente va a ser un bien mueble, es decir, se puede llegar a trasladar. Lo que nosotros tenemos que hacer es preservar eso. Y es muy probable que eso forme parte de una colección de lo que puede llegar a ser todo lo que haga el relato a la independencia. Entonces, generalmente los museos en su interior guardan colecciones que tienen mucho que ver con esto de los bienes muebles, que son las cosas que sí se pueden llegar a trasladar. Creo que en el día de ayer veían el ejemplo del Museo de Egipto y habrán visto que son esos museos, el Museo Inglés, que justamente tiene muchas cosas que no pertenecen a la comunidad de Inglaterra. Bueno, eso es otro tema, problemas con los patrimonios, de quiénes son los dueños del patrimonio, ¿no? El patrimonio debería ser de la humanidad, y eso es cierto, pero bueno, también es muy lindo cuando los patrimonios se encuentran dentro de un contexto. Pero los bienes muebles son justamente los que son susceptibles, si se quieren, o tienen la capacidad de poder trasladarse. Por otro lado, tenemos los tangibles, es decir, seguimos hablando de lo físico, que son inmuebles, y que para ILAM es lo mismo, nada más que habla de el tangible construido. El inmueble, como lo ponga en cualquier asentamiento, es obviamente todo lo que sean las construcciones. Por eso para ILAM es, en vez de llamarlo inmueble, es un patrimonio tangible construido.
son las casas, esas casas museos donde vivieron personajes célebres y uno los puede ir a visitar recordando cada una de sus partes. Por ejemplo, si uno fuese a Chile, podría ir a visitar en la zona de Valparaíso la casa de Pablo Neruda, un gran escritor chileno, y entonces cuando uno recorre las casas de personas famosas, obviamente va imaginando cómo era esa persona de acuerdo a su vivienda, ¿no? Construcciones, sí. Un tangible construido podría ser, entraría ahí al Museo del Molino, que en el museo está por donde pasaba el agua, que hacía circular todo el manejo de lo que era el trigo. Exactamente, ese es un muy buen ejemplo. Ese es un intangible construido. Y ahora con la próxima, la siguiente diapositiva, te voy a contar la importancia que puede tener el tangible construido con algo más que es un elemento cognoscitivo. Te lo dejo ahí como para que veas, mirar todo el tema que tiraste con el molino. Pero sí, perfecto, ese museo que puede preservar justamente algo tan importante que ya no existe, poder ver lo que era el molino de agua es algo impresionante. Cuando hablamos de construcciones militares, no estamos hablando solamente de lo que uno piensa en la actualidad, sino todo lo que tiene que ver con fortalezas. Es tan lindo cuando uno llega a un lugar y puede visitar algún fuerte o una fortaleza porque entienden cómo eran las defensas, cómo se colocaban estratégicamente. Caribe, si se llega a mantener la idea, seguro vas a tener, Karen, un montón siempre de fortalezas, y porque eran lugares estratégicos donde por mar era como que les entraban por todos lados. Yo digo si llegan a mantener porque no significa que lo que hayan dicho el primer día no lo pueden modificar en ningún momento. Eligen después ustedes el destino que quieran, pero voy a tratar siempre de irselos asociando con lo que ustedes me van contando. La parte industriales, uno es como que no se da cuenta el avance tecnológico, pero las fábricas de antes tienen como un encanto particular de poder entender cómo funcionaban. Es una pena que, digamos, vamos avanzando y no vamos entendiendo capaz lo que era una imprenta. Ahora nos parece que es toda una impresora tan fácil, y poder visitar a veces en lugares que han tenido periódicos muy importantes y conocer su imprenta, son cosas geniales. Y cuando hablamos de tangible construido público, podría llegar a ser un tren, como es el que ven en la figura, que no es obviamente nuestra trochita, pero yo se los puse como para recordarles también algunas cosas. Esta locomotora es la que llevaba el famoso tren que en algún momento contrató Thomas Cook, que imagino que el nombre le suena, que era, recuerden cuando vieron Historia del Turismo, este caballero que después tuvo una agencia y que después la agencia terminó fundiéndose, pero nosotros le estamos agradecidos por sus comienzos, no por el final. Él contrataba un tren por primera vez de Leicester a Loughborough para poder llevar a esos pasajeros que en realidad iban a un seminario de alcoholismo, ¿no? Es decir, él era una especie de pastor y llevaba a la gente con buenas causas. Bueno, hoy ese bien público está custodiado, hay un monumento a Thomas Cook en ese lugar, considerado como el padre de la agencia de viajes, y esas son esos tangibles inmuebles que son los que hay que preservar. Y obviamente todo lo que tenga que ver con cementerios, si alguna vez pueden y tienen la posibilidad de ir a Buenos Aires, pasen a visitar el Museo de la Recoleta. Es como estar visitando la historia en tumbas, ¿no? Es como muy, muy particular. Y los cementerios guardan mucho. El de la Recoleta por esta cuestión de inmueble impresionante y por las construcciones que tiene, pero en cualquiera de sus formas, los cementerios siempre tienen mucha historia para contar. Estos son estos patrimonios que son, fíjense entonces, acá estábamos viendo que le ponemos nombres distintos. Vamos a peinarnos en esta cuestión de los nombres, que nosotros también se los ponemos,
pero que son todos lo mismo, ¿sí? Es decir, se llamen colecciones, se llamen bienes muebles o se llamen tangible construido, todos los distintos autores están hablando sobre lo mismo. Y esto está relacionado, y ahora vas a ver cómo relaciono Lau con lo que me comentabas, que este patrimonio que sale porque existen elementos ya que pertenecen a la cultura. De cultura han visto un montón, yo sé que es una materia que ya han leído muchísimo, así que no voy a reiterar nada de lo que puedan haber visto, pero sí recordar al menos o entender que hay elementos de la cultura que pueden ser elementos materiales que hacen a ese patrimonio tangible, ¿sí? Sea el bien mueble o el bien inmueble. Y acá yo les puse esta foto porque hubo un descubrimiento genial en la década del 70 en China. Imagínense que esto estaba enterrado, ¿sí? Que nadie sabía que eran estos guerreros que están hechos en arcilla. Y yo siempre cuando busco información o cuando leo cosas, imagino lo que debe haber sido para el momento donde descubrían esto, porque imagínate que a vos te gusta tu vocación de arqueólogo y estás buscando algo y se te aparecen estos guerreros y que no es uno ni dos, que son miles de guerreros al lado de una tumba. Eso es un patrimonio tangible. Y esto sale ¿de dónde sale? De los elementos que tiene la cultura. Cuando decimos los elementos son esos componentes, ¿no? ¿De qué está integrada la cultura? Bueno, de diferentes elementos, de diferentes componentes, que uno de ellos es los materiales, es lo que nos queda. Es el molino adentro preservado, que es lo que se trabajaba en Trevelin. Ahora, si uno ve esto, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso que estaba alrededor de una tumba. O si uno ve, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿qué pregunta se les ocurre a ustedes cuando miramos eso, ¿no? Esa construcción? O las de Egipto, o cosas que hayan escuchado. ¿Cuál es la duda que nos puede llegar a aparecer viendo a todos esos? ¿Qué les parece? ¿Qué dudas? Si ven las pirámides o ven eso o ven el molino, ¿qué les puede surgir como duda? Momento de delirar, ¿eh? No es pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Porque Claro, si yo la usted... escucho todo corto. Ay, Yo también la perdón. escuché cortada. Vamos de vuelta. Si vemos esto que descubrieron los arqueólogos en la década del 70, ¿no? Es decir, una excavación donde se dieron cuenta que habían al lado de una tumba un montón de estos soldados, guerreros hechos en cerámica. Después también tenemos las pirámides de Egipto, hechas en momentos de la época del Imperio Egipcio. ¿Qué puede aparecernos como duda, como consulta, como inquietud? ¿Qué les aparecería a ustedes si ven esto? A mí la inquietud que me genera es que querían demostrar, cuál es el mensaje que querían dejar haciendo eso. Bien, mensaje. Katy, no te escuché, perdón. Que también el por qué es que estaban así ahí en ese momento y en ese lugar. Exactamente. Cuando uno empieza a preguntar ese por qué, y uno dice, ¿en serio se pusieron a tallar tantos hombrecitos? Es decir, ¿realmente había algo como que justificara que tuvieran ganas de hacer tantos, así como uno diría, una especie de encuentro de Playmobil gigantes, ¿no? Todos ahí metiditos. Con las pirámides de Egipto muchas veces ha pasado que tanta gente trata de ver cómo lo hicieron, porque el problema de las pirámides estaba claro que se lo hacían a los faraones, lo que no sabían bien era cómo lo hacían. Entonces ahí aparece el otro componente de la cultura que es de los más importantes, que es lo cognoscitivo. La palabra cognoscitivo tiene que ver con lo que son el conocimiento y es ese saber que tiene la gente de entender, qué hacían esos guerreros ahí, y también la pregunta es, ¿y cómo lo hicieron? Porque
cuando uno imagina el tiempo en el que eso fue hecho, al igual que las pirámides de Egipto, donde lo único que tenían hoy con una grúa, uno ve los rascacielos y uno dice, wow, qué terrible esa construcción de edificios. Imagínense en épocas donde solamente conocían un sistema de poleas. Entonces, el conocimiento es la técnica. Y si nosotros nos llega solamente la herramienta, lo que nos puede llegar a pasar es que no lo podamos volver a replicar porque nadie va a saber hacerlo. Con lo que vos decías del molino, el edificio que lo conserva es la parte del patrimonio tangible, el bien inmueble, que tiene que ver con la parte del elemento material. Pero lo mágico de ahí adentro es poder ver cómo con un molino y todas las herramientas que traían los galeses y toda su cultura pudieron ir sobreviviendo en tierras que realmente eran muy difíciles para ellos. Ni hablar con el Maitén, que es lo que siempre va pasando, que el miedo es que no tener la suficiente cantidad de maquinistas para que en algún momento alguien no sepa cómo poder poner en funcionamiento la trochita. Entonces, nos pasa seguramente con muchas veces, o está, digamos, como estigmatizado, si se quiere, en la cultura de gastronomía galesa, que no siempre alguna galesa con mucha habilidad quiera darte la receta de la torta galesa o de la tarta de crema, ¿no? Es decir, es muy probable que uno diga, pero qué delicia tu tarta de crema, qué delicia tu torta galesa, y sea el secreto mejor guardado, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque es su conocimiento. Entonces, cuando tenés el conocimiento, es como que tuvieses el hada en la mano, ¿no? Es decir, el saber hacer. Ese es el elemento cultural más difícil y es parte de lo que genera el patrimonio intangible. Nosotras vamos a trabajar muchísimo con nuestro patrimonio intangible, porque realmente es de los que más hay que preservar y que hoy hacen a la diferencia realmente de lo que puede ser un lugar u otro cuando aparece esa cultura. Entonces, esa receta, ese saber hacer el horno de barro, ese saber hacer el mejor locro, el saber hacer la mejor cosecha, bueno, esas son habilidades, la mejor esquila, esas son habilidades que te las da ese elemento de la cultura y se relaciona con el patrimonio intangible. A modo simplemente yo les dije que patrimonio 1 es para trabajar muchas veces con cosas de afuera y la idea es que ustedes puedan tener siempre como una cultura general. Porque es hermoso si ustedes, supongamos, trabajan en una agencia de viajes o trabajan en un hotel. Si trabajan en una agencia de viajes, es hermoso conocer un montón de lugares, aunque sea de computadora, para poder sugerirle a la gente dónde viajar, para que vayan y digan, no, tengo que ir ahí a esa agencia porque te arma unos circuitos geniales. O estar en un hotel y que llegue alguna persona de otro lugar y ustedes le puedan charlar sobre toda la disponibilidad que hay, de que conocen el lugar de donde viene, que están enterados de su cultura. Bueno, eso es lo que buscamos un poquito también con este patrimonio turístico 1. Por eso les voy a compartir un video que esperen, que me parece que es mejor cuando pongo directamente el compartir videos de YouTube, si es que me sale, simplemente para que vean de qué se tratan estos hombrecitos ahí puestos, ya que su pregunta era qué hacen ahí. Acá estamos. Debería yo poder ponérselos acá. Y son minutitos nada más. Compartir video. Aquí estamos.
año y medio de pandemia y yo sigo con problemas. Ahí está. Bueno, a ver, y yo les pongo compartir y se los pongo también para grabar en el aula. ¿Lo ven ustedes ahí? No, ¿no? Así. ¿Profe está compartiendo un video? Sí, pero no se ve, ¿no? Eso está viendo porque estoy intentando... Y vieran qué lindo me sale a mí. No sé por qué no me toma esta pantalla. Está silenciada, profe. Ahí voy. Hago un último intento. Yo le puse detener. Vamos ahí con el detener. Compartir. Esperen que dejo de grabar esta parte a ver si es que... Captura de ventana. Tum. Tum. Hago un último intento. Chan, chan. Pegar. Compartir. ¿Qué usted piensa que no se veía, profe? ¿Cómo, Lau? ¿Pensaba que no se veía el video? Sí. ¿A ustedes lo ven ahí ahora? A mí me sale en la pantalla como video no disponible. No sé si el audio sale. Yo sí Bueno. lo veo, profe. Ah. Bueno. A ver, Katy, si podés... igual tampoco se me está grabando en la clase, que eso es lo que me da más pena. Obviamente se los estoy dejando... Ahí se está grabando. Bueno, esperen. Ahí estoy. Dejo de compartir. Sí, una pena. A mí me encanta porque me parece tan aburrido escucharme todo el tiempo con un PowerPoint que me gusta ponerles cosas como para que sea más entretenido. Pero bueno, en realidad es simplemente un video que ahí tienen el link en el PowerPoint, pero que resume de justamente cómo lo fueron haciendo, el trabajo que hacen los arqueólogos gracias a la tecnología, cómo fueron identificando lo que representaban esos guerreros, y que tiene 20 siglos, era que decía, ¿no es cierto? Como una cantidad de siglos impresionante, y la conservación de cerámica, de las armas, y como era un emperador, estaban ahí para custodiarlo, era el ejército del emperador.
Así que una vez muerto, todos se pusieron a armar ese ejército. No, en realidad él lo hizo hacer antes por una cuestión de cultura, de ese patrimonio intangible y de creencias, que ahora lo vamos a ver también. Se armó todo eso. Pero insisto, esta parte no es que la pregunta será, ¿y Claudia después tomará en un parcial de esto de los emperadores? No, obviamente que no. Lo que sí me gusta es que deliremos todo el tiempo y soñemos con lugares y conozcamos, porque a veces ¿no? Estamos muy acostumbrados a los mismos lugares y ya les digo, el día que se sienten en una agencia de viajes tienen que hipnotizar a la gente con los relatos y mandarlos a lugares, si piensen que van a tener clientes fidelizados, que ya les van a haber recorrido un montón de lugares y ustedes van a tener que siempre estar con propuestas nuevas, si no, se nos lo lleva otra competencia. Bien, si ahora vamos a nuevamente continuar con nuestra... esa no. Acá, ahora sí, compartimos esa y aguárdenme un segundito que dejo de grabar ahí. Y escena 5, bien, todo debería ser... Hay una rayita que espero que no sea nada malo en OBS que... ¿Me iban a hablar? No. Sigo. No se escucha bien, ¿no? Ahí se me escucha, sí. Se escucha de ratos entrecortado, profe, pero dentro de todo bien. Qué pena. Me da una lástima. Por lo difícil, no por mí, sino porque cuando hay temas que uno está intentando hacer el esfuerzo de entenderlos y encima se pierde una parte, es como tan difícil, pero bueno, es lo que tenemos. Esperemos que la grabación quede bien. Dentro de los otros, recién dijimos, bueno, nuestro patrimonio surge de nuestros elementos culturales, ¿no? Son estos componentes, como los ingredientes, que ya que hablamos de estas recetas que preservan tanto nuestra comunidad galesa. Bueno, dentro de esos elementos, además de los materiales y de los cognoscitivos, tenemos ideas, creencias y valores. Y estas ideas y creencias y valores hacen que existan tanta variedad de patrimonios intangibles, tanta variedad de pensamientos, que lo único que podemos llegar a hacer es respetarlos. Y acá sí voy un poquito más despacio para que, si bien de esto es lo que yo les quiero mandar la foto o el escaneado del libro, pero por lo menos para que lo tengamos. Cuando hablamos de las ideas como de los elementos de cultura, estamos hablando de esos pensamientos que surgen en la comunidad y que son susceptibles de un contraste empírico. Es decir, que las ideas sí pueden ser puestas como a comprobación de lo que tiene que ver con hechos observables o con la ciencia. Es decir, si yo digo, mi idea es que la sequía en la zona es por culpa de que hemos utilizado mal al medio ambiente, esa idea sí puede ser susceptible de un contraste empírico, es decir, sí puede venir alguien y me diga, mirá, en realidad el cambio climático es muy malo, pero aparentemente la sequía no responde a un cambio climático, sino a una cuestión de diferentes presiones que se están generando en estos momentos. Entonces, esa idea yo puedo estar de acuerdo o no, pero las ideas tienen que ser investigadas y tienen que ser contrastadas científicamente. Y esas son las ideas de una comunidad. Entonces nos basamos en ideas. Las creencias, los elementos de la cultura que son creencias, es un conjunto de dogmas, es un conjunto de pensamientos sin demostración humana posible. Es decir, que las creencias no están a disposición de que sean
justificadas o de que sean admitidas o aprobadas por la ciencia o por lo demás. Y fíjense entonces acá, qué interesante, y les voy a incluso tratar de que lo asociemos con algo que vimos cuando veíamos marketing. Porque miren esta sensación de lo que nos pasa con nuestra cultura. Muchas veces, cuando hablamos de creencias, tiene mucho que ver, obviamente, con toda la parte religiosa, con toda la parte de lo que llamamos la cultura popular, ¿no? Cábalas, donde aparece una creencia mía. En estar viendo la Copa América e imaginar que si yo me cambio de lugar, eso va a afectar el resultado de la Copa América. Eso realmente es una estupidez muy grande. Yo sé que mi conjunto de dogmas no tiene ninguna demostración humana posible, lo entiendo, créanme. Ya estoy en un segundo posgrado y me sigo sentando en el mismo lugar si Argentina ganó. Esa es la creencia. Eso pasa a ser, digamos, algo de entretenido, de que uno puede entender que es su creencia. ¿Saben cuál es el problema? Cuando hay situaciones en que la gente tiene creencias que pueden estar equivocadas, pero que no le interesa para nada que sea una idea que se ponga a prueba del contraste empírico, es decir, que alguien se lo ponga a analizar. Esto lo charlábamos nosotras también. ¿Se acuerdan que en un momento veíamos las percepciones del marketing? Que era cuando decíamos, bueno, la demanda tiene motivaciones y esas motivaciones se generan por diferentes estímulos. Y cuando decíamos que la gente recibe percepciones, a ver, me voy a fijar por las dudas si... No, como no me aparecían todas las liñitas, no sabía si me estaban escuchando. Espero que entrecortado, pero que sí. Les decía entonces que las percepciones, decíamos que la gente a veces tiene como una percepción selectiva y le digamos lo que le digamos, está seleccionando con su mente la información y se va a quedar con un pedacito de esas cosas. Entonces, primero moraleja es no discutan con nadie que tenga creencias, no intenten nunca intentar sobreponer una creencia sobre otras porque pasa esto, no tiene ningún interés de justificarlo. Una vez la ciencia intentaba explicar lo que era la creación del mundo a través de la teoría del Big Bang, serie excelente que siempre hace burla a los científicos, pero que es muy buena. Justamente esta teoría de Big Bang de explicar cómo se había formado el mundo, ¿no? Y todas las religiones, en cualquiera de sus formas, tienen una explicación de por qué se formó el mundo. Entonces no les interesa en lo más mínimo que alguien les diga si el hombre desciende de Darwin, si no salió de Buda, si cuál fue el primer creador, si existía un agujero negro. ¿Por qué? Porque las creencias no son susceptibles justamente de estar esperando alguna comprobación humana posible. ¿Se entiende? Esto hace que por algunas cosas surjan un patrimonio intangible hermoso por tener esas creencias, por tener esas costumbres que son diferentes a las ideas, y a veces por otro lado surgen o sectas o principios bastante particulares que uno dice, pero ¿cómo no pueden verlo de otra forma y por qué tienen creencias? Yo creo que muchas veces los gustos políticos de la gente o sus afinidades se transforman en creencias, ¿no? Entonces, cuando hay afinidades políticas diferentes, parecieran que las dos personas están viviendo en otro lugar y bueno, muchas veces no están exponiendo sus ideas, sino sus creencias, y entonces es muy difícil de poder lograr que las otras personas vean cosas diferentes. Así que
esto nos sirve también como para entender situaciones que nos van a pasar y que si se tratan de creencias estamos un poquito más complicados para hacernos entender. Y los valores, obviamente, es lo que corresponde, el elemento de la cultura, valor, corresponde al deber ser de cada individuo y que esos valores son los que se van a ir respetando dentro de cada comunidad. Cada vez más los valores intentan ser de modo universal, si se quieren, ¿no? Es decir, que no sean solamente valores de un lado, sino que se puedan respetar por todos lados. Por ejemplo, el rol de la mujer, el respeto a cualquier definición de género. Bueno, son valores que se intentan ir aumentando y que no representen solamente a una comunidad en su elemento de la cultura. Esos valores muchas veces terminan siendo normativos, es decir, hay un elemento de la cultura que son las normas. Esas normas es las que salen de esos valores que traíamos, de esas ideas o de esas creencias y nos generan unas pautas de convivencia de uso social, ¿sí? Es decir, bueno, no es agradable o hay una norma que te dice que no puedes estar eruptando delante de cualquiera, ¿sí? Eso es un elemento de la cultura, porque así como nosotros se arma un escándalo si aparece una mujer con su pecho descubierto, hay cantidades de pueblos, costumbres en distintos lugares, como puede ser el Amazonas o África, donde las mujeres andan con el torso desnudo como algo completamente natural. Acá, hasta a veces por amamantar, hay gente que hace escándalo, ¿no? Entonces, esos son usos sociales. Todas estas cuestiones van dando este uso social y que a veces terminan siendo normas jurídicas. Por ejemplo, está mal visto que si un padre no está con su hijo no le pase plata, no lo ayude. Entonces existe una norma jurídica que obliga a los padres a pasarle plata a sus hijos, ¿sí? Esos son todos los elementos. Me estaría faltando uno nada más, que sería el simbólico, y que también tiene un montón de fuerza y está unido a las ideas, creencias, valores, normas, pero el elemento de la cultura simbólico es el que le asigna a un elemento un valor ajeno al que tiene. El simbólico le asigna a ese elemento un valor ajeno a lo que realmente tiene. ¿Por qué la palabra bandera tiene tanto significado? Si uno quisiera hacer un análisis completamente feo, si se quiere, sería que es tres pedazos de tela, una celeste, una blanca y unidas de manera horizontal. Nadie podría creer que yo me esté dirigiendo de esa forma a nuestra bandera nacional, ¿sí? Es decir, realmente sería como la mayor falta de respeto si yo le digo son tres trapos de distintos colores. Incluso esto se ve, hablando de creencias o de estos valores de fanatismo, si en los equipos de fútbol, por ejemplo, que es tanto el sentimiento en la Argentina, si alguien para hablar de una bandera de tu club lo llama trapo, es la peor ofensa y generalmente el arrancar la bandera a otra hinchada es una ofensa terrible. Si uno le saca el contexto de la cultura, no dejaría de ser más de los colores con los que nos identificamos. Sin embargo, nos hace ruido que alguien no respete cuando está izando la bandera, que alguien no tenga, nos duele que la bandera representa incluso hasta el dolor, cuando está a mitad de asta, nos está representando un duelo. Eso es un símbolo. Ese símbolo lo puede tener un elemento religioso, ese símbolo puede tener un lugar de la Pachamama, un lugar para rogativas, para rituales, para ruegos, que serían las rogativas, un espacio donde yo creo que tiene un símbolo diferente al que estamos viendo. Algunos verán
piedras, otros verán energías. Entonces, ¿a qué depende esa simbología? A la cultura a la que nos estamos metiendo, a ese elemento de la cultura. ¿Se va escuchando más o menos bien? ¿Viene muy entrecortado? Ahora lo escucho bien, profe, pero se corta de a ratos, no todo el tiempo. Bueno, Sí, yo igual. qué macana, qué macana. Bueno, yo tengo la esperanza de que estemos grabando todo. La rayita verde de la grabación aparece, así que está bien. Y si no, repetiremos la clase siempre que haga falta, no sean problema. Pero bueno, entonces esos son estos elementos que ¿por qué lo analizamos? Porque cada uno de estos elementos son los que nos van a ir dando parte de ese patrimonio que es el que a nosotros nos interesa. Lo que vamos distinguiendo es que cada uno de estos pedacitos de cultura a nosotros nos va dando mundos distintos, ¿sí? Y eso es lo fantástico para nosotros, que haya mucha diferencia siempre por todos lados. Pensé que me iban a decir algo. Bien. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Por qué nos habíamos metido en los elementos culturales? Porque habíamos dicho, ¿se acuerdan? Estábamos comparando UNESCO con ILAN, con patrimonio cultural, lo que era cómo lo llamaba uno y cómo lo llamaba el otro. De ahí veníamos y dijimos, bueno, esto sale de los elementos culturales. Entonces, siguiendo con esto de cómo habla UNESCO y cómo habla ILAN, y para entender qué es cada cosa, tienen una feliz coincidencia en lo que es patrimonio cultural natural y lo que es patrimonio natural. Cuando hablamos de patrimonio cultural natural, son los elementos de la naturaleza que se conservan en su estado original y que fueron intervenidos por el hombre. Es decir, no es lo mismo un sitio natural que aquel que sí estuvo. Por ejemplo, sitios arqueológicos, es decir, el patrimonio natural que de alguna forma, después nosotros cuando veamos oferta cultural vamos a ver un montón de ejemplos de esto, pero es cuando la cultura actúa sobre el paisaje sin dañarla. Perdón, ¿me iban a decir algo o no? No. Cuando les decía, cuando el patrimonio cultural junto al natural forman como una simbiosis. Y a veces uno recién, miren, cuando yo les decía las fortalezas, cuando uno mira las fotos de dónde se ubicaban las fortalezas, por ejemplo, y puede ver que estaban estratégicamente en un peñón donde perfectamente se veían todos los barcos que podían llegar y que era simplemente una muralla para defenderse, uno ahí está en presencia de un patrimonio cultural natural, de un paisaje que es cultural, que no es lo mismo que cuando ya empiezan los lugares que con mucha presencia humana, pero sí esos lugares perfectos naturaleza-hombre. Los dos coinciden en este término y también los dos coinciden en patrimonio natural, que obviamente es aquello que tenga desde lo natural un valor relevante desde lo científico, desde lo estético, la belleza propia o de lo ambiental. Hay monumentos naturales, hay formaciones geológicas, hay paisajes naturales. Es interesante que resaltemos el tema de que puede tener un valor científico porque no siempre todo lo que veamos va a ser bonito a los ojos del espectador. Y hay muchas veces que hay que preservar algún patrimonio justamente porque tiene un valor del tipo científico o de tipo ambiental que necesitamos sí o sí que se esté cuidado. Y bueno, y aparecen todas las distintas que por nuestra zona en general lo que es patrimonio natural es con lo que más contacto tenemos, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de monumentos naturales, tenemos justamente lo más emblemático que puede ser la ballena, todas las formaciones geológicas que tenemos en la zona de los altares, en la zona de Piedra Parada, esa maravilla que tenemos, los restos de dinosaurios. Bueno, es decir, nuestra zona tiene como mucha fuerza ese patrimonio natural que es justamente lo que más nos caracteriza.
Aclarado entonces esta cuestión teórica de lo que son los patrimonios, vamos a ver cómo se llega a nivel patrimonio. Nivel patrimonio es palabra inventada por Claudia, ¿no? Es decir, no es que podemos decir hay un nivel que es patrimonio, no, lo hice a modo de, como cuando vamos avanzando de niveles en un jueguito, cuando decimos está en nivel Dios, el nuevo nivel, es decir, ¿cómo podemos entender que algo realmente es un patrimonio? Porque yo podría decir, las fotos de mis hijos cuando eran chiquitos es el mejor patrimonio. Sí, pero es tuyo, Claudia. Es decir, a nadie le va a importar y no va a llegar nunca a un nivel patrimonio importante. Acá cito autores, que es del texto que ustedes van a tener, no solo para que se ubiquen cuando ustedes vean la presentación y lo recuerden, sino porque es muy importante, yo esto se los mencionaba, es muy importante cuando ustedes vayan a escribir su descripción del destino, su trabajo final, y lo mismo que cuando estén haciendo un examen, yo les dije, van a tener todo a disposición, pero siempre es muy importante que citemos de dónde lo sacamos, ¿sí? Cuando estamos leyendo cosas, siempre hay que decir, esto ya lo dijo otro, no está inventando. El título sí es inventado, pero lo demás estamos utilizando una fuente. Y es muy importante respetar el autor. Y eso no nos quita capacidad de decir, no, pero si yo le cuento a las chicas que esto lo dijo Prats hace un montón de tiempo, no me van a creer. No quita credibilidad, sino simplemente que es el respeto a la información que obtuvimos de otro lado. Entonces, fíjense las frases que se utilizan este autor. El patrimonio es el resultado de procesos actuales de activación patrimonial. Es como que alguien apretó el modo activar patrimonio y aparece eso. ¿De dónde sale? De diferentes procesos y que se entiende entonces por esto la selección de determinados objetos. Esos objetos van a poder ser seleccionados entre un conjunto muy amplio de objetos que son pasibles de ser patrimonializados. ¿Esto qué quiere decir? Que, volviendo al ejemplo que teníamos de Egipto, con seguridad Egipto, con toda la historia que tiene cantidad de objetos que son pasibles, que son factibles, que tienen adentro como ganitas de ser patrimonio. Y la comunidad, y ahora vamos a ver quién es más, pero de alguna forma la comunidad, la sociedad, selecciona a través de diferentes procesos justamente esto de ver cuáles son los que pueden ser patrimonializados. Es que se activa esta cuestión de vamos a hacer patrimonio. Entonces se da un proceso de legitimización. No saben lo que me cuesta esta palabra. Me la van a escuchar 80 veces decir mal y están autorizadas a reírse. Pero es como que me ponen una traba con legitimar. Entonces uso el verbo en infinitivo. Este proceso para legitimar, que es nada más ni nada menos que darle la fuerza, ¿no? Es decir, estar de manera legal, que todos estamos de acuerdo, lo va a hacer diferentes referentes simbólicos, ¿sí? Es decir, quienes lo van a poder legitimar van a ser diferentes referentes y lo van a hacer por su grandeza histórica, por su genialidad o por su naturaleza. Cuando decimos su naturaleza estamos hablando de su creación. Y acá empieza todo como el debate que mantienen los autores y que es interesante realmente cuando uno los va leyendo por las distintas posturas que puede tener cada uno, pero de alguna forma la pregunta es, ¿quién define cuándo algo es patrimonio? ¿Sí? Es decir, ¿cómo si uno se pone a pensar en todo lo que vamos teniendo como patrimonio, como lugares de historia alrededor nuestro, como conservación, quiénes son los que van definiendo ese patrimonio?
Y esa activación, ese power, que apreté el botón push patrimonio, esa activación patrimonial a la que estamos haciendo referencia, se lleva a cabo principalmente por políticos, por expertos y por científicos. Y es como que con esta frase final uno dice, pero ¿no se ha pasado diciendo desde que arrancó la clase que el patrimonio es de la comunidad, de la nación, de la humanidad? ¿No estaba diciendo de las costumbres, de los elementos culturales? Y ahora me pone una frase final de la activación patrimonial se lleva a cabo por políticos expertos en científicos. Y la realidad es que sí, como vamos a ver, hay momentos que, de acuerdo a la historia, de acuerdo a un montón de cosas, se van cambiando y tiene mucho que ver los que toman decisiones con poder que van a ir diciendo cómo es nuestro patrimonio. Para dar ejemplos de lo que acabo de decir con una situación clara nuestra, que después vamos a analizarlo con otros lugares en el mundo, pero lo más clásico para entender nosotros es los monumentos a roca en la Argentina. Hubo un tiempo que desde los billetes, las calles y los monumentos que estaban en las plazas, había que hacérselos a Julio Argentino Roca. Después de ese tiempo, después de ese momento donde hubo decisiones de políticos, expertos y científicos que consideraban que una de las principales figuras argentinas tenía que ser Julio Argentino Roca, apareció una situación donde era, ¿por qué tenemos dentro de las principales personas para resaltar a Julio Argentino Roca? Eso justamente es lo que estos autores, especialmente Prats, porque Almirón Bertoncello lo citan en su trabajo, es lo que tratan de explicar, que la decisión de qué es patrimonio es una cuestión de toma de decisiones muchas veces en el lugar de poder. El otro ejemplo que también nosotros podemos rescatar local para después seguir avanzando con nuestra cultura general es el complejo hidroeléctrico Futaleufú. Imagínense que hoy cada vez que se va a hacer alguna represa o alguna cosa, la cantidad de manifestaciones que hay, es muy raro que en un tiempo contemporáneo se haga un complejo hidroeléctrico de tal magnitud adentro de un parque nacional. Sin embargo, es un patrimonio material, la perdimos a Karen, me parece. Ahí está. Karen no se conectó, profe. Ahí, Karen, ¿ahí pudiste conectarte? Es Catherine. Ah, es Katherine. Ay, qué tonta, perdón. Yo, profe, se me había salido y volví a entrar. Claro. Pobre profe, encima tiene pocas novedades, las dos empiezan con K. Pero la había perdido a Katy. Perdón, Katy. Encima los nombres es mi debilidad, sépanlo, se los voy a cambiar a cada rato. Les decía entonces que el complejo hidroeléctrico Futaleufú es de lo que podemos entender esto de decisiones. Continuando de cómo se llega a este nivel de patrimonio, saqué un texto así de recuadro que está dentro de esto que ustedes van a tener para leer, Turismo, Patrimonio y Territorio, que me gustaba compartirlo con ustedes para que vean justamente lo que menciona, ¿no? Lowenthal, en un sólido trabajo sobre los usos del pasado, también advierte sobre estas cuestiones, mostrando los procesos específicos de selección de ciertos pasados o incluso de creación de pasados a partir de lecturas e interpretaciones específicas del mismo, en función de necesidades e intenciones presentes. Cada generación determina su propio legado, eligiendo lo que quiere descartar, ignorar, tolerar o atesorar y la manera de tratar lo que está guardado. Desde esta perspectiva, es posible preguntar
si el patrimonio es una herencia del pasado que hoy se rescata o un objeto del presente para cuya construcción se recurre al pasado. Parece como todo más rebuscado, pero es algo que sintetiza un montón de información sobre lo que uno tiene que entender realmente que es el patrimonio. En esto de creación de pasados, volvemos a lo mismo sobre percepciones o sobre esa necesidad, de acuerdo a lo que la gente haya vivido, va a ser una lectura sobre eso. Hay una película, no sé si alguna vez la vieron, La Terminal, creo que se llama, con Tom Hanks, que queda el actor varado en un aeropuerto porque él era de un país y quería entrar a Nueva York y no tenía la visa, no lo dejaban entrar. Y bueno, la historia relata siempre en su aeropuerto. Pero lo interesante es cómo justamente se rescatan distintos momentos de visiones distintas, y hay un momento donde ayuda a uno de los que estaba ahí en el aeropuerto, y el relato de este señor que lo ayudaba era como que era una especie de mesías, ¿no? Que había quedado en el aeropuerto para ayudar a todos los inmigrantes que tenían problemas con las visas. Esto hace referencia, a modo de humor, ¿no? Los pongo como ejemplo, a que muchas veces tenemos que entender que el pasado se ha creado. Y vuelvo nuevamente a las cuestiones políticas, pero más que nada para que nunca tengan un fanatismo ciego, siempre que escuchen absolutamente 80 versiones, no solo de política, sino de todo, desconfíen de todo lo que yo les diga, porque la realidad es que muchas veces uno va creando ya las historias, ¿no? Imagínense las sociedades, las comunidades, la cantidad de historias que van contando. Entonces, ¿cómo llegó a ser leyenda el Nahuelito? ¿Cómo llegó a ser leyenda el cuero en la laguna? Bueno, cantidad de cosas, las tradiciones que van pasando, la luz mala o tantas cosas, bueno, son creaciones que cada uno va escuchando, y por eso algunos te cuentan la historia de lo que pasaba en los años de una forma y otros te los cuentan de otra. Y esto es importante porque las generaciones van avanzando, y guarda porque si bien patrimonio tiene que ver con toda esta herencia del pasado, está bueno ponerle la impronta actual y entender que tiene que ser apto para todos. Tengo este link que esperen, primero dejo de compartir. Voy a hacer el intento, si no, no hay problema, y ya sé que no se puede. ¿Saben qué les busqué? Cuando uno dice que el patrimonio, mientras hablo, intento buscar el video, acá está. Cuando uno dice que en el pasado, que las decisiones de patrimonio, perdón, suelen ser políticas o que pueden ser políticas, yo traje un ejemplo de lo que es Obama, que seguramente lo recordarán o lo habrán sentido nombrar, que fue presidente de los Estados Unidos, el primer presidente negro que tuvo Estados Unidos, y Obama visitando la cárcel donde estuvo Néstor Mandela. ¿Quién fue Mandela? Seguramente también, aunque sea de nombre, lo habrán sentido nombrar. En África, el defensor del apartheid, es decir, la defensa, la libertad de los esclavos que se daba tanto en el continente africano. Obviamente, él peleando por la gente de su color. El primer presidente negro de los Estados Unidos visitando esta cárcel. ¿Esto qué significa? Que en algún momento todo lo que hacía Mandela era malo, nadie iba a permitir que se lo idolatrara, y también hay gente que lo que hizo Obama en Estados Unidos lo ve mal. Se cruzan las creencias, pero lo cierto es que hoy esa cárcel es un patrimonio con una carga impresionante de lo que tiene que ver lo intangible, la lucha, los derechos, que es fuertísimo. Entonces, ¿cómo se junta? Y ahí entendemos diciendo, sí, no, esto siempre no fue patrimonio.
Hubo momentos donde el poder, los expertos o los científicos han decidido que algo así pudiese llegar a ser un patrimonio. Y ahora, si mis creencias de cábala y todo lo demás me lo permiten, tendría que empezar a sentarme igual a ver si se anda. Veo estos minutitos, a ver si lo alcanzan a ver. No, ahora ni a mí me sale. Video no reproducible en esta aplicación. Mirá en YouTube, gracias. Era lo que estaba intentando hacer, pero no creo que ustedes me lo vayan a ver. No. Bueno, se los voy a poner, es simplemente eso. Esperen que pongo dejar de compartir. Detener video, como que nunca lo tuvo el video. Y acá en la grabación le sigue la última diapositiva. Pero bueno, insisto, ese video lo único que muestra es cómo realmente hay decisiones políticas. Que algo de la cultura negra sea patrimonio y hoy se reivindique ha sido lucha de un montón de personas, pero puntualmente los que están en el poder, los que han decidido. Mandela tiene una frase genial, que no recuerdo ahora cómo se llama el político en Sudáfrica que dio, digamos, que dio el ok para que el apartheid no estuviera más, que le dieran de baja a toda esa esclavitud. Y Mandela siempre dice, lo único que hizo fue abrir la puerta de la cárcel, que era donde él estaba, porque él se comió 19 años de cárcel y desde adentro de la cárcel escribía cartas militando para salvar a su raza, a sus hermanos. Entonces, él de alguna forma dice, lo que hizo, este señor que no lo recuerdo, perdónenme, es abrir la celda donde yo estaba para que pudiesen terminar de salir las ideas, es decir, el laburo finito lo hizo él. Pero está claro que el hecho de que Obama vaya a un lugar así es como que jerarquiza muchísimo y va a defender estos derechos. Por eso, y ahí vuelvo a compartir, estamos acá, bien. Por eso esta frase que es tan interesante y es esto, ¿no? Cada generación determina su propio legado. Es decir, por más que creamos que eso viene de antes, hay un montón de cosas que no nos llegaron porque alguien ya nos la eliminó. De hecho, pasa acá que si Urquiza ganaba, destruía todo lo que era de Rosas. Si después ganaba Rosas, destruía todo lo que era de los unitarios. Y así nos la pasamos y nos quedan 4 cosas locas de patrimonio. Bien. Entonces, ¿cuáles son esas variables, esas condiciones que nos están definiendo esta selección de patrimonios, ¿sí? De los que son colectivos? Ya dijimos mi opinión sobre qué puede ser, si es algo familiar, no. Es una selección realizada por las clases sociales dominantes, ¿sí? Por intereses nacionales del Estado, los que no siempre coinciden con los del resto de la nación. Piensen que, por ejemplo, cuando en Latinoamérica hubieron gobiernos con dictaduras militares, obviamente lo que esas clases dominantes estaban decidiendo no era lo que el resto capaz quería. La época en que en Europa se quemaban libros, ¿no? Porque no estaba bueno leer y los hacían prender fuego en hogueras que tiraban los libros porque eran cosas que podían ser malas. Bueno, todos esos momentos son selección de intereses de gente que estaba en el Estado, pero que no siempre coincidían. Cada época, las sociedades rescatan el pasado y seleccionan bienes y testimonios de manera diferente. La foto que puse acá es una de las tantas manifestaciones que han tenido, acá nos damos cuenta que es por la foto y por la indumentaria, de los 30, de los 40, 1930, 1940, cuando la mujer también estaba empoderada. La mujer también se le prendió fuego, le prendieron fuego adentro de una fábrica cuando intentaba luchar por sus derechos. Lo que pasa es que en esa época realmente no se iba a hablar del empoderamiento femenino, ni mucho menos. Entonces, cuando toda esa trayectoria de quienes fueron haciendo ese patrimonio aparece, y bueno, por eso digo, me gusta la frase anterior y se las puse porque
son las generaciones las que van marcando qué cosas son las que vamos a ir rescatando, ¿no? Entonces, rescatamos la naturaleza, rescatamos el empoderamiento femenino en homenaje a todas las que ya venían luchando. No es que a alguien se le ocurrió ahora hacer algo distinto. Mucha gente, lo que pasa es que antes no se les daba lugar. Por eso es importante de ver en qué contexto. Nunca hay que analizar algo sin ponerle el alrededor, ¿no? Es decir, qué pasaba en ese momento, qué tradiciones había en ese momento, como para saber de dónde sale eso que recibimos. Y obviamente que el patrimonio estarán sujetos a cambios en función de los diferentes escenarios históricos. Es lo que les acabo de decir, ese contexto. El escenario siempre va a ser el que esté modificando y actuando sobre el patrimonio. Y va a recibir la influencia de la transmisión oral cargada del acervo cultural. Busquen personas antagónicas desde una visión política que hayan vivido la época donde el presidente fue Juan Domingo Perón, y busquen que les hagan el relato de la misma época, ¿sí? Que alguien les cuente lo que pasaba en esa presidencia, y ahí se van a dar cuenta la influencia de la transmisión oral cargada del acervo cultural. Es decir, la única forma, si realmente son ideas, es que exista la susceptibilidad de la comprobación empírica, ¿sí? Entonces, en ese caso, la ciencia y el estudio de los casos concretos es el único que podría opinar. Pero mientras tanto, el patrimonio siempre, por más que querramos, por más que nos matemos y digamos, no, pero mira que yo esto me maté tratando de explicar que no era así, que ustedes me traigan todas las posibilidades estadísticas que existen de que yo sentada en la punta del sillón haya generado el gol de Di María, ustedes me van a traer todo y yo les voy a decir, sí, lo que pasa es que mi creencia es que debo permanecer en mi mismo lugar. Entonces, eso nunca lo tenemos que olvidar, porque la relación de influencia, de transmisión de carga oral es muy importante, y obviamente que es a lo que a nosotros nos fascina, ¿eh? Acá esto no lo estamos desvalorizando, al contrario, decimos, mirá qué bueno cómo se vienen arrastrando estas tradiciones después de tanto tiempo, pero entender que es una transmisión oral. Y la variedad de motivos por los cuales la comunidad designa un patrimonio, dijimos que era el valor excepcional desde lo histórico, el arte, la ciencia, un valor estético, el tecnológico, antropológico, zonas amenazadas o de conservación. Eso lo tenemos en claro, más allá de quiénes lo pusieron, quién decide, quién no, entendemos que el patrimonio que nos llega, al menos por decisión de esta generación con la que estamos trabajando, reúne todo ese valor excepcional. Entonces, lo que tenemos que hacer son diferentes acciones de protección para que ese patrimonio pueda ser justamente conservado. Perdón. Entonces, las acciones que podemos hacer es conservar, y eso significa prolongar la permanencia en el tiempo de un bien cultural o natural, ¿sí? Tratamos de conservarlo. La herramienta que tiene la conservación, justamente como para que eso se pueda poner en marcha, es la restauración, que es la recuperación a través de una operación que se realiza físicamente para salvaguardar su permanencia en el tiempo. Y la fotito que elegí acá justamente es de cómo se hace una intervención, por ejemplo, para un patrimonio, un bien inmaterial, ¿sí? Esa es la intervención, esa es la restauración. Con un área natural que se hace muchas veces, por ejemplo, cuando hay una playa que está muy sobrecargada, con capacidad de carga, que también lo vamos a analizar, entonces por un tiempo se la deja sin que la gente pueda transitar, o se ve que se está afectando la parte de aves, como tanto tiempo antes a la isla de los pájaros prácticamente se llegaba y la gente invadía, después no, porque había que salvaguardarla. Entonces la acción, es la intervención de cómo conservar, es cuando se restaura. Eso es cuando queremos prolongar su permanencia en el tiempo.
Pero también está la preservación, es decir, lo previo, que sería lo ideal, si se quiere, que es la acción que implica poner encubierto anticipadamente un bien cultural, natural, para evitar su daño, deterioro, destrucción. Es como que es la buena del grupo, ¿no? Es decir, más que conservar que restaurar, mejor pongámoslo antes para que todo resulte mejor. Y también está la refuncionalización, que es poner en funcionamiento un bien cultural en lo que hace sus funciones vitales, ¿sí? Es decir, tenemos la forma de hacer las cosas como esta foto acá. Bueno, hay que arreglar el campanario o el pináculo, creo que se llaman esas formaciones así en las puntas de las iglesias, lo tenemos que restaurar. Es lo que se hace con las pinturas, ¿no? Bueno, hay que restaurar las pinturas de Miguel Ángel que están en la Capilla Sixtina. Pero además también se le puede dar algún uso nuevo que a veces está muy bueno, porque lo que no nos puede pasar con el patrimonio es que sea algo que está intocable. Ustedes imagínense si tuviésemos todos la suerte de tener una abuela divina que nos cuida, que nos atiende, que está siempre haciendo alguna cosa rica o que está con nosotros, y decimos, no, es tan divina la abuela que lo que vamos a hacer es hacerle una torre tipo así, cuento de hadas, y la vamos a dejar encerradita allá arriba para que no le pase nada malo. Un espanto, ¿verdad? La sola imagen ya nos parecería que así la pusiésemos entre todos los brillos que pudiese tener y le diésemos el mayor confort. Si la dejamos sola es un horror. Eso pasa también con el patrimonio. Si nosotros solamente conservamos algo por el solo hecho de decir, no, eso es un bien preciado de valor excepcional que nadie haga nada, no lo toques, no lo mires y nadie sabe que existe, es una pena muy grande. Por eso no está nada mal refuncionalizar. Entonces, por ejemplo, si tengo un taller de los que eran de la trochita o un espacio donde se hacía el acopio, qué bueno si ahora es un Zoom que se pueden llegar a hacer reuniones, qué bueno si tengo una parte donde podía llegar a ser, no sé, la noria en Gaiman, donde pasaba el agua, donde ahora es parte de la plaza y donde todos lo podemos utilizar de alguna manera. Qué genial que eso se pueda refuncionalizar para que todos aprovechemos de nuestro patrimonio. Y acá esa foto de corazón de enamoramiento total con nuestros patrimonios. ¿Por qué? Porque los patrimonios culturales tangibles e intangibles, los naturales, todo lo que acabamos de hacer, son la materia prima de la actividad turística. Generan motivación, lo que pone en funcionamiento el desplazamiento de personas. Entonces, acá viene nuestro amor hacia los patrimonios y por qué tenemos que saber tanto sobre ellos, porque hacen que sean la naturaleza, como el mundo es tan distinto, los paisajes que nos da la naturaleza son tan diferentes que ya ahí tenemos una ficha perfecta para jugar. Y si encima a ese paisaje tan natural que nos permite hemisferio norte, centro, hemisferio sur, todas las latitudes, si encima ese paisaje hay gente que ha construido cosas diferentes, que nos ha dejado una cultura maravillosa, y para que el mundo sea perfecto, esa gente actual tiene distintas culturas, ese patrimonio intangible donde el solo hecho de pensar en ir a Madrid ya... Digo, y la gastronomía ya es el marisco, qué lindo, porque acá no va a existir algo como puede existir en Madrid o en el puerto de Rawson. Esa magia ya tan fantástica hace que los patrimonios los amemos, ¿sí? Son nuestro pilar de la actividad turística. Ahora bien, entendido esto, nos metemos entonces en el que sabe mucho de turismo, que es nuestra querida Organización Mundial de Turismo, que nos hace una diferencia entre lo que es un patrimonio turístico y un recurso turístico. Por eso era el comienzo de nuestra clase,
Nuestro título era de patrimonio y recurso. La OMT dice que el patrimonio turístico es un conjunto potencial, sí, es decir, que puede llegar a ser, de bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación para la satisfacción de sus necesidades turísticas. Es decir, hay un montón de bienes patrimoniales que podrían llegar a utilizarse para satisfacer las necesidades turísticas. Y ya estamos en concepto de recurso turístico, que es lo que nosotros veíamos con nuestra oferta, que es la palabra que más utilizamos en nuestra actividad, que son todos aquellos bienes y servicios que hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda mediante la actividad del hombre y de los medios con los que cuenta, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la mínima, ínfima, diferencia? En que el recurso ya tuvo la intervención del hombre, que el patrimonio lo que pensaba era que podía ser un potencial porque estaba a disposición y podía llegar a satisfacer. El recurso, el hombre ya intervino, ¿sí? Y ya está satisfaciendo necesidades turísticas, porque el hombre intervino con sus conocimientos, con su presupuesto, con su organización, con su gestión, con lo que sea, pero a lo que había sido un patrimonio, lo puso a disposición para que ya pueda estar satisfaciendo las necesidades de las personas, ¿sí? Entonces, como para entender este tema, sí busqué un ejemplo muy local, perdón que sea de la cordillera, de la zona de Esquel y Trevelin, de esta parte, pero porque es interesante. Cuando hay una reserva natural acá en la zona, que está cuando uno va camino a Chile, saliendo de Esquel hacia Trevelin y de Trevelin hacia el límite con Futaleufú, Chile, que uno pasa por toda la zona primero donde está el molino Nantifol, donde está la reserva de la cascada en Nantifol, y finalmente hay un lugar que es la reserva Baguil. Es un lugar que es de la imagen, la del lago turquesa divino, que tiene un glaciar, entonces es preservado, es una reserva natural provincial, que es preservado, no solamente porque es paso, ahí está realmente el término preservación, porque tiene cero contaminación, es preservado es paso de los guanacos, y además tiene aguas dulces y glaciares que son increíbles. Ahora, este lugar es fantástico y es un sueño, pero es un patrimonio turístico. La foto de arriba es una de las guardafaunas de las que trabaja en el área provincial, midiendo a ver cómo es, no se ve bien, después ustedes la amplían, pero este camino está así medio destrozado porque los deshielos hacen que se desarme muchísimo. ¿Y qué pasa cuando es un patrimonio? Uno dice, buenísimo, ya es patrimonio, ya lo estamos preservando, conservando o en cualquiera de las formas. Claro, pero guarda porque no tenemos los servicios ni la intervención del hombre para poder decir que estamos satisfaciendo necesidades turísticas. Si yo tengo ese camino malo, si yo arriba no tengo ni forma de equipamiento o comunicación para la gente, era parte de un proyecto de Huella Andina que ha sido una idea de distintos senderos para recorrer la Argentina. Pero bueno, si esto no está en condiciones para el turista, muchas veces no pasa eso en nuestra zona. Tenemos un montón de patrimonio turístico, pero que no es el recurso que a veces necesitamos para que la gente venga y utilice ese lugar. Otro ejemplo es el Parque Nacional Los Alerces, donde tengo un muelle, donde tengo la cartelería, donde hay alojamientos, hosterías. Entonces, el desafío nuestro es justamente el poder entender que este recurso turístico, que es el que nosotros necesitamos que pueda responder a una demanda turística, sea tan perfecto
que no logremos lastimar, que podamos armar eso de el patrimonio natural cultural. ¿Recuerdan cuando decíamos al principio? Es el paisaje, es cuando esa simbiosis se da de una manera que fluye, como que todo estuvo ahí desde siempre, por más que el hombre haya intervenido. Pero es un desafío, pero entendamos que si nos quedamos solamente con la parte de patrimonio y no avanzamos un poquito, es más difícil para poder conquistar a la demanda, que es por la que trabajamos, ya lo sabemos, porque es la única que maneja el sistema económico y lo nuestro es una actividad productiva. Con esto entonces ya vamos finalizando y solamente les dejo, no para que me lo contesten ahora, sino para que reflexionen y lo vamos a, me van a decir la respuesta el miércoles que viene. Según ustedes, ¿qué piensan con lo que vimos? ¿Todos los recursos turísticos son entonces patrimonio turístico? Ahí tienen las dos después formas en que lo dice la OMT, pero es simplemente esa reflexión, ¿no? Si entonces cada vez que hablamos de recurso turístico, partimos de un patrimonio turístico. Dejo de grabar antes que